significado. Hoy vamos a ver la langosta más sabio que los sabios. Ahora la disyuntiva siempre queda. ¿Cómo es que los animales lo hacen, actúan con toda la sabiduría y perdón, y nosotros no lo hacemos? ¿Verdad? ¿Cómo es eso? Los animales lo obran, lo operan de la manera más fácil, pero nosotros no lo hacemos. Entonces, sería como la disyuntiva de todo este asunto. Quiero decirles que los animales, que la langosta, o así como el chapulín, ¿verdad? Es más o menos la figura, la langosta, es otro de los animales que el rey Salomón menciona, que aún con su pequeñez resulta ser lo más sabio de los sabios. Es un contraste que el rey Salomón está brindando, al menos en esos versículos, porque él se detiene a decir, y ya lo vamos a ver, 4 cosas son de las más pequeñas, dice. Está refiriéndose a su aspecto físico. Mas, sin embargo, aun cuando son tan pequeñas, pero actúan, dice, con tanta sabiduría que son más sabios que los sabios. Entonces, eso es importante expresarlo. Entonces, la langosta sería otro de los animales que el rey Salomón menciona, que aun con su pequeñez resultan ser lo más sabio de los sabios. Quiero que vayamos a Proverbios 30:24, hágame el favor. Y son los versículos que hemos tomado de referencia durante todos estos domingos, y pues el miércoles hemos hablado de alguno de ellos. Y dice la palabra: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabios que los sabios. Mire usted, y las mismas son más sabios que los sabios. Y ahí venimos, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. Luego dice la araña que atrapas con la mano y está en palacio del rey. Entonces ahí están los animales más sabios que nosotros podamos conocer. Dice que las hormigas resultan más sabias que los sabios cuando preparan su comida en el verano. Hablábamos de un aspecto importante como era previsión, ¿no? Son bien previsoras. Entonces, cuando actuamos bajo ese aspecto, somos más sabios de los sabios. Ahí usted ubíquela donde exactamente necesita prevención y aplíquelo. Y si lo aplica, usted está siendo más sabio que los sabios. Luego dice: los conejos, pueblo nada esforzado, pero cuando se dan a la tarea de levantar sus casas, dice que lo hacen en la piedra, sobre piedra. Y esa actitud de construir sobre la piedra, dice que los constituye en animales pequeños, pero con una gran sabiduría. Y por eso el domingo pasado, si ustedes recuerdan, busqué poner 4 fundamentos en la vida de todos. Espero se recuerden muy bien, sencillos pero fuertes, si somos capaces de aplicarlos. Luego de la araña, mire, a lo mejor usted no escuchó de la araña. Muchos se dice que es más sabia que los sabios, porque aun cuando es pequeña y además es bien frágil, pero se atreve a levantar su casa en el palacio del rey.
tan pequeñita, pero su aspiración es bien grande. Ese es el punto del contraste de la araña, chiquitilla, pero ella no se conforma con vivir en cualquier lado, como dice. Yo voy a vivir en los palacios del rey. Entonces, atrevimiento, mucho atrevimiento en la araña, es bien atrevida. Dice que se empuja y se empuja a lo mejor, vivir en los palacios del rey. Y de las langostas se dice ser más sabios que los sabios cuando en su caminar, aún no teniendo quien las organice o supervise, o aún no teniendo una autoridad inmediata, fíjese bien, ellas eligen caminar de la manera más ordenada u organizada que uno pueda imaginar. Eso es básicamente lo que en donde está acentuando la sabiduría de las langostas. Y lo que dice la palabra de manera simple es que las langostas que no tienen rey, dice no las supervisa nadie, no hay una autoridad inmediata, pero dice que cuando ellas salen, dice que lo hacen de la manera más ordenada, o pudiéramos decir de la manera más organizada. Entonces a ese instinto de las langostas de caminar de manera ordenada, de manera organizada, es que el rey Salomón vio a las langostas y dijo, eso es sabiduría. Porque me imagino que lo hizo de la observación. Mire cómo es la observación. Mire cómo es el hecho de que no seamos tan rápidos, sino veamos. Hay veces a la par están las cosas y Dios nos está hablando a través de ellas y nosotros no las vemos, no las entendemos. Salomón tuvo ese cuidado de ver incluso los animales, vio la araña, vio al león, vio a las hormigas, vio a los conejos y se ponía a reflexionar sobre ellos. Y en la reflexión Dios le hablaba. Mire, en la reflexión Dios habló a Salomón y dijo, esto es más sabio. Mire, en la reflexión Dios habló a Salomón. Esto es importante porque nosotros no reflexionamos. Nuestra manera de vida es siempre bien rápida, bien acelerada, y las decisiones las estamos tomando bien rápida, que no reflexionamos en muchas cosas. Y a lo mejor Dios nos está hablando así de frente, bien de frente, y nosotros no entendemos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces ahí está enfocado el punto, fíjese, de la sabiduría en las langostas. Cuando ellas salen, dice que lo hacen de la manera más ordenada, organizada, pudiéramos decir. Oiga lo que dice la nueva versión internacional, como para ampliar el esquema mental de hasta dónde. Dice, las langostas que no tienen rey, pero marchan en perfecta formación. Mire, marchan en perfecta formación. Y luego Dios habla hoy, dice, las langostas que sin tener rey marchan en orden perfecto. En orden perfecto. Entonces a este instinto, a esta manera, fíjese, de hacer las cosas de manera ordenada, de manera organizada, pudiéramos decir, de manera planificada, todo ello, dice que el rey Salomón dijo, ahí hay sabiduría. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. Ahora, hay algo importante que es bueno resaltar, fíjense bien, o hacer notar.
Y es lo siguiente: entender de manera generalizada, si usamos el concepto y lo generalizamos, fíjese bien, sacamos un concepto y lo generalizamos a todo, no lo dejamos ahí encajonado, sino lo sacamos. Oiga, quiero resaltar lo siguiente: hacer entender que todo lo que tiene que ver con organizarse, que todo lo que tiene que ver con ordenarse de la mejor manera, en lo que hacemos en la vida, no solo son acciones o actitudes caprichosas o antojadizas de quien las hace o de quien las demanda. Fíjese, sino el orden y la buena organización resultan ser actitudes o acciones que respaldan el obrar de aquellos que pretenden en la vida actuar de la manera más sabia. Amén. ¿Sí? Entonces, cuando usted está tratando de organizar, oiga bien, cuando usted está tratando de ordenar su cuarto, cuando usted está tratando de ordenar su sala, cuando usted está tratando de ordenar su cama, ahí sí ya nos ubicamos, ¿verdad? Usted está tomando un sentido de sabiduría. Porque ese sentido de orden, fíjese que nosotros lo vemos en la casa, lo vemos en el cuarto, lo vemos donde quiera que nosotros vamos. Nosotros lo vamos a trasladar a la profesión, lo vamos a trasladar a la iglesia y ahí vamos a ir llevando eso. El desorden no comenzó en la universidad, el desorden no comenzó en la oficina, el desorden comenzó a nivel bien particular. Amén. ¿Sí? Entonces dice la palabra de Dios que ordenarse en todo, ordenarse, organizarse en todo, ahí hay sabiduría. Ahí hay sabiduría. Amén. Ahí hay sabiduría. Y nosotros necesitamos usar de sabiduría. No solo oír de sabiduría. Obrar sabiduría. Y ahí es donde vuelvo y hay mucha diferencia en el punto de mi intención no es hacer sentir. Mi intención es hacer entender. Amén. Porque eso me va a ayudar para toda la vida. El pueblo de Dios en el mundo, el pueblo de Jesús, deberían de ser las personas más fuertes usando de sabiduría. Usando de sabiduría. No solo oyendo de sabiduría. ¿Qué es la gran diferencia? Deberíamos ser sabios, los más sabios, en todo lo que nosotros hacemos. Porque si las cosas no nos salen bien, aun cuando conocemos la sabiduría, algo está fallando. No estamos aplicando lo que realmente debemos aplicar, y ese es el punto. Muchos podemos venir a la iglesia todo el tiempo, toda la vida, y no disfrutar de esa grandeza de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nunca estamos tomando decisiones a favor de la vida que se nos expone de Jesús en la iglesia, en la congregación. Entonces decimos, ya fui a la iglesia, ya llené mi cuota, entonces yo ya puedo ser bendecido.
Pero Dios va a obrar bendición en lo que hacemos cuando lo hacemos bien. Porque ahí hay sabiduría, y donde hay sabiduría hay buenos resultados, es obvio. Amén. Entonces eso es importante. Entonces todo, cuando lo llaman a usted en la empresa, vamos a organizarnos, y todo lo que ustedes conocen de administración y cosas semejantes, no es antojadizo de las empresas, no es antojadizo de su jefe. Es, fíjese bien, es sabiduría semejante a las langostas. Las langostas lo hacen. Las langostas se organizan para trabajar, dice, para marchar firme, y se organizan. Entonces eso no es, como dicen algunos, eso no es bíblico, dice. Planificar no es bíblico. Organizarse no es bíblico. ¿Qué más bíblico que eso? Amén. Es más bíblico que todo. Ahora, cuando el rey Salomón hace mención de la manera ordenada u organizada en que las langostas se conducen en la vida, óigase bien, está haciendo referencia, oiga, esto sí es importante, no al caminar solo de las personas. No está hablando de que una persona, de una langosta caminando. Dice, todas las langostas se organizan, todas. Y eso me dice a mí mucho. ¿Qué me dice? Está haciendo referencia a la manera ordenada u organizada en que las langostas son capaces de conducirse cuando se trata de caminar en la compañía de otros. Hay un dicho que dice que el buey solo bien se lame, y es cierto, a lo mejor se lama bien, pero las langostas, la organización en las langostas no es para caminar solo. La organización en las langostas es para caminar con otros. Dice que cuando las langostas, dice, salen, lo hacen de manera ordenada. Entonces no está hablando de una langosta, está hablando de todas las langostas. Entonces eso significa, óigase bien, que cada uno de nosotros, oiga bien usted, no solamente necesitamos aprender a caminar solos, sino necesitamos aprender a caminar en la compañía de los demás. Una decisión donde usted va a romper su soledad es: usted está solo y dice, me voy a casar. Fíjese que le va a cambiar la vida. Usted ya no va a caminar solo. Ahora va a caminar en la compañía de otros. Y mire, solo eso de caminar en la compañía de otro es un lío en los matrimonios. Solo eso. Dice la esposa, ¿dónde andabas? ¿Con quién estabas? Dice, ¿y esta mujer por qué me pregunta eso? ¿A qué hora vas a venir? Dice, a mí nadie me ha andado preguntando nada. Yo le podría decir en consejería, se le olvidó que ya se casó, señor. Se le olvidó que ya no es solo usted. Ahora tiene esposa, ahora tiene hijos. Un esposo no puede irse, y ya dijimos otras veces, todo el día de la casa. No le llama a la esposa, no le dice nada y quiere que esté contenta. Señora, a usted se le olvidó que está casado. O sea, es justo que viviendo con otra persona usted no quiera rendir cuentas de ello. Eso no es así. Ahora, es de ambos.
Es de ambos. O sea, el hombre dice, mira, voy a llegar un poquito tarde, ¿ok? Ah, va a llegar tarde. Que me lo diga él. Yo no. No, es que los dos actúan igual. Uno se rinde cuentas al otro y el otro le rinde cuentas al otro. Son, óigase bien, reglas de convivencia. La langosta no caminaba solo, no iba solita. La langosta, ay, qué bonito caminar solo. Es bonito caminar solo, pero usted se pierde de muchas cosas lindas cuando podemos caminar a la paz de muchas personas. Obvio que se necesita instrucción. Por eso hay que ordenarse. Por eso hay que organizarse. Para que en la compañía de otros yo pueda caminar bien, fíjese. Entonces repito, la langosta, o dice, cuando dice ahí la langosta, o las langostas más bien, está hablando de caminar de otros. Entonces es obvio, el padre puede fácilmente cuestionar a un hijo. Dice, ¿y por qué me preguntas? ¿Para dónde voy? Es tu obligación. Son reglas de convivencia. ¿Dónde estás? No, yo ya soy mayor de edad. Es tu tata. Es tu nana la que está preguntando. Tienes que decirle. Amén. O sea, es el orden, hermano. Es orden. Simplemente, no, pero ¿y por qué eso tan impositivo? No es imposición. Es aprender a caminar con otro a la par, simplemente. Es eso. Es ordenamiento. Nadie tiene por qué sentirse cuestionado. Un líder puede preguntar, hermano. Mira, ¿y por qué hiciste esto? Ay, ¿por qué me pregunta este hombre? Es mi jefe, me contrató y que... ¿Cómo? Tiene toda la obligación. Amén. Entonces hay reglas de convivencia para que caminemos juntos. Yo me imagino que las langostas se ponían de acuerdo. Miren, vamos a ir acá, luego vamos a ir allá. Ok, todas estamos entendidos, enterados todas, enterados. Le damos, démosle. Y ahí van, para todos lados, pero ordenados. Porque se habían organizado antes. Porque se habían ordenado antes. Eso no es de demonios. La planificación no es de demonios. La organización no es de demonios. La buena organización es sabio más que los sabios. Fíjese usted. Y yo, créame, yo lo entendía como de demonios. Pero cuando voy viendo, hay toda una planificación, todo un orden en la Biblia. Y cuando nosotros seguimos ese orden, déjeme decirle, usted no se va a perder en la vida. A veces usted está confundido, dice, ¿por qué estoy confundido? ¿Por qué se confunde alguien? Porque no encuentra el orden. Pero cuando encuentra el orden, encuentra su camino. Encuentra su camino porque ahí está. No hay donde perderse. Amén. Entonces, acuérdese usted, si vive en una familia, si vive con su esposo, con sus hijos, se le acabó la vida solitaria. Ahora tiene que rendir cuenta. Y hay que hablar y hay que decir para la mejor convivencia cómo es que hay que hacerlo. Ahora, el rey Salomón mencionó otra cosa bien importante y es la siguiente. Él dijo en Proverbios, dice,
que aún no teniendo rey, no teniendo una autoridad inmediata, dijo, las langostas se organizan. ¿Cuántos necesitamos hacer lo que tenemos que hacer, pero con alguien a la par? Si no está el jefe, yo no hago las cosas. Si no está papá o mamá, yo no hago las cosas. Dice que las langostas, la sabiduría llega al punto de que aún sin tener autoridad inmediata, ellos deciden caminar ordenadamente. Fíjese. Ahora la pregunta mía es, ¿y yo necesitaré para hacer lo que debo hacer una autoridad inmediata? Que me esté obligando, que me esté diciendo. Dice que cuando no necesitamos supervisión y aún así sin supervisión hacemos lo que tenemos que hacer, entonces estamos caminando en la sabiduría. A un joven no necesita decirle a su papá, ay hijo, estudia. Ay hijo, ¿cuándo tenés tu examen mañana? Pues estudiar, si pote, hacerlo. No. El joven sabio sabe cuál es su responsabilidad y lo hace. Amén. Entonces eso es importantísimo. Pero que lo cuestionemos en nosotros. Por eso yo hago la pregunta, ¿y usted, hermano? ¿Y usted para hacer las cosas rectas o como tienen que ser en la célula necesita que lo supervisen? Porque si no usted ya anda por otro lado. Entonces dice que ahí hay sabiduría. Sabiduría. Por eso quiero dejar así rápidamente 3 verdades bíblicas, o más bien ahondar un poquito en este tema de la sabiduría del orden, para entender exactamente dónde estriba la sabiduría. ¿En dónde está la sabiduría del ordenamiento o de la organización? ¿Dónde está? ¿Por qué Salomón dijo, ahí hay sabiduría? ¿Qué tiene eso? ¿Qué tiene eso? Ese ordenamiento, esa manera de caminar de las langostas que lo hacen más sabios que los sabios. Yo quiero dejar 3 aspectos. ¿Por qué son sabias las langostas? Hay sabiduría en el ordenamiento u organización, oiga bien, porque estas acciones nos permiten una mejor convivencia cuando se trata de caminar en la compañía de otros. Donde hay orden, hay una mejor convivencia. Si su casa está ordenada, usted va a tener una mejor convivencia en su casa. Si su casa está desordenada, usted no va a tener una buena convivencia, va a tener líos, va a tener problemas en su casa. Entonces eso es importante que yo entienda, fíjese, y esto obvio, lo deberíamos nosotros recibir en la universidad. Debería de ser parte de uno de las materias, a lo mejor de 9º grado, porque por ahí es donde vamos ya pensando en casarnos. Pero nadie nos dice. Nadie nos dice, fíjese que en el ordenamiento u organización, estas acciones nos permiten una mejor convivencia cuando se trata de caminar en la compañía de otros. Entonces déjeme decirle que
donde hay ordenamiento u organización, nadie tiene por qué ser afectado o dañado, pues todos van a reconocer sus límites o áreas de influencia, así como van a reconocer los límites o áreas de influencia de los demás. Eso es claro. Como quien dice que todos conocen la buena función o el papel que les corresponde cuando las cosas están organizadas, ordenadas. Quiero decirle a usted de manera radical que el Señor no pasó de largo la organización, el ordenamiento. Quiero decirle a usted que el Señor Jesús se detuvo y organizó la familia, organizó la iglesia, organizó el gobierno. Todas esas cosas quedaron ordenadas en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ninguno nos perdiéramos, sino que todos llegáramos, fíjese, a la familia, llegáramos a X institución y nosotros saber, al menos en el aspecto espiritual, qué es lo que debemos hacer. Dios no nos mandó así. Ahí vean ustedes cómo salen. Aparte de que yo les doy de mi Espíritu Santo, luego de ello, ahí vean cómo salen. No dijo eso. Yo les voy a leer cómo organizó Dios su familia. ¿Cómo organizó Dios mi familia? ¿Qué espera Él de toda esa relación de familia? ¿Qué espera dentro de la relación de la iglesia? ¿Cómo tenía que ser? Él la organizó. Y nosotros debemos saber cómo está organizado. ¿Para qué? Para no perdernos. Para no desordenar. Amén. Vamos a la familia, que es el aspecto crucial, porque ahí vivimos. Usted viene acá 2 o 3 horas, pero en su casa usted pasa toda la vida en el trabajo. Entonces ahí nos interesa. Ahí me interesa que usted tenga claro, ¿saber qué? Porque cuando hacemos, oiga bien, cuando obramos la palabra de Dios, allí hay unción. Eso no lo hemos captado. Nosotros entendemos que la unción es cuando estamos en reposo y cuando estamos, ¡ay, qué unción más grande! Qué bueno que tengamos esa vivencia en el Espíritu. Pero yo creo que hay una mayor unción cuando estamos obedeciendo la palabra de Dios, porque ahí está descendiendo poder de Dios sobre la vida de una persona que se ha propuesto hacer la voluntad de Dios. Ahí va a fluir, ahí va a fluir, ahí va a fluir, ahí fluye el Espíritu Santo, porque hay orden. Y donde hay obediencia, ahí hay unción. Ahí hay unción. Mire, yo no puedo anular el modelo de vida que tenemos a través del pastor Jorge López. El pastor Jorge López se ha interesado mucho, oiga bien, en practicar la palabra. Entonces usted no lo va a ver a él así en movimiento, ¿verdad?, de avivamiento, porque su avivamiento es de sabiduría. Es de sabiduría. El pastor Jorge siempre está buscando cómo practicar la palabra, no como vivir una manifestación espiritual. Por eso no lo vamos a ver en eso.
Y yo digo, y reflejo de eso es lo que él tiene. Todo el mundo dice, a mí el pastor Jorge dice, me impacta. ¿Por qué? Porque vive lo que predica. Simplemente. Esa es la unción. Esa es unción para mí. Pero si vamos a caer, vamos a caer. Sí, hermano, qué unción más grande la que cayó. Sí, déjeme verlo en su trabajo. Está robando. ¿Por qué viene a danzar? Está mintiendo. ¿Por qué viene a danzar? ¿Por qué viene a caer en reposo? Si no está haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué viene a pantallar? Entonces a eso le llama mover de Dios. Yo digo, el mover de Dios más grande es el que tenemos con nosotros en nuestra vida. Cuando nos estamos ordenando a la palabra de Dios, ahí hay unción. Ahí hay poder de Dios. Porque mire, una persona formada a través de la palabra de Dios en todo, con esa rectitud, con esa transparencia, hermano, esa persona es un líder en todo lado. Esa persona está destinada a que todas las cosas le salgan bien. A esa persona le puede registrar el Ministerio de Hacienda, le puede registrar el gobierno, lo puede registrar quien sea, y no va a encontrar nada diferente a lo que tiene que hacer. Esa es unción. Esa es unción. Esa es unción. Y claro, se necesita unción, hermano. Se necesita unción para doblegar nuestra cabeza y hacer la voluntad de Dios. Se necesita unción. Amén. Pero nosotros no vemos ahí la unción. Yo quiero que la miremos ahí, porque ahí está. Cuando hacemos la palabra de Dios, ahí hay unción, ahí cayó la unción. Amén. Entonces mire, yo quiero que vea en la familia dónde está la unción. ¿Dónde está la unción en la familia? Primera Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Quién es la cabeza en la casa? Ya me metí en lío, ¿verdad? El varón. Él es la cabeza. Yo quiero decirle que es importante que la mujer cuide que el hombre sea la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque ahí envía Jehová bendición. Sobre él la va a enviar. Por eso todos los hogares, si usted mira que el hombre no decide sobre nada, sino dígale a su mamá, dígale a su mamá, dígale a su mamá, y no decide nada, tiene que ser restaurado el papel del hombre. Tiene que ser levantado, y la mujer debe de procurar no usurpar el poder del hombre, porque no hay bendición. El hombre tiene que gobernar. El hombre tiene que ser cabeza. Y es obvio, como quien dice ahorita, ¿verdad? Todos los hombres, qué bueno, ¿verdad? Pero yo le voy a decir una cosa. Dice la palabra de Dios. Pero quiero que sepáis
que Cristo es la cabeza de todo varón. El hombre tiene una gran responsabilidad, porque el hombre no le va a rendir cuentas a la mujer. ¿A quién le tiene que rendir cuentas el hombre? A Dios. Pues sí, porque a veces de repente, pues sí, dice el hombre. Y como la palabra dice que me tenés que hacer caso. Sí. Pero usted, Señor, Señor, debe estar sujeto a Cristo. Entonces no es, ya la hice, ¿verdad? No, vamos a rendir cuentas. Nosotros como padres vamos a rendir cuentas. Mire, de veras, en el nombre de Jesús, su hogar tiene que ser organizado, hermano. Su hogar tiene que ser ordenado. Oiga, tu hogar tiene que ser ordenado. Para que la unción de Dios no falte en esa casa, no falte en ese hogar. El hombre está en la obligación de doblar rodillas por su casa. Esa es una de las obligaciones nuestras. Doblar rodillas por nuestra casa, cubriendo a nuestra esposa, cubriendo a nuestros hijos, cubriendo todos los proyectos del hogar. Ahora yo pregunto, hombre, esposo, ¿cuándo fue la última vez que te arrodillaste para cubrir en oración a tu familia? Hermano, es que a mí no me gusta orar. No es de gusto, es de responsabilidad. Dios te va a pedir cuentas. Es que yo eso de orar, a mi mujer le gusta orar. A mí no me gusta orar, pues vas a tener que orar. Vas a tener que orar. Es tu responsabilidad. Dios te va a pedir cuentas. Sí, pero es que yo estoy enojado con mi mujer. Aún enojado, tienes que doblar rodillas por tu casa. Si tu casa se cae, fue tu responsabilidad. Ese es el lío. Y mire qué dolor hay en un padre ver fracasar a sus hijos. Ese dolor. De repente todo está bonito, todo está lindo, qué chingo, que no sé qué. Pero ante el fracaso, si fracasó tu hijo, si fracasó tu hija, tú fracasaste. Ordenamiento, orden. Las langostas lo dicen, ellas no caminan así a la loca, ellas se organizan. Amén. Ahora yo quiero preguntar, ¿cuántos esposos hay acá que queremos doblar rodillas por nuestras familias? No los miro a todos, ¿verdad? Pero espero que así sea. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios? Oren. Oigan bien, esposos, oren. Oren.